en el capítulo 3, hoy iniciamos ya el capítulo 3, de los versículos del 1 al 7. Pero ahora, porque nosotros tenemos claridad, porque tenemos toda la Biblia, toda la palabra de Dios, la palabra completa. Entonces, nosotros podemos conocer ahora el significado de muchos pasajes del Antiguo Testamento solo gracias a que ha quedado explicado en el Nuevo. Por ejemplo, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, vemos aquí la causa y todo esto, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios algunas cosas mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hermanos, nadie conocía el significado pleno de Dios, que le dio Dios a Abraham cuando le dijo: bendita en ti todas las familias de la tierra. Hasta que el apóstol Pablo escribió en Gálatas 3:8. Gálatas 3:8. Dice la palabra de Dios: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Ya Dios se le había dicho a Abraham: ¿qué pasó con este pueblo? Ellos, parte del proceso también fue su orgullo. El pueblo escogido de Dios. No hay más nadie aquí. La sola familia es la familia de los que nacen de ese pueblo. Pero dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Nadie conoció el significado pleno de lo que predicó Isaías. Cuando Isaías en Isaías 49:6, Isaías en el capítulo 49, versículo 6, dice la palabra: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz, para que sea mi salvación hasta lo postrero de la tierra, hasta lo último de la tierra. Entonces, este misterio, el cual nos da claridad ahora en el Nuevo Testamento, había sido revelado en partes fue revelado, el cual ahora hace una revelación total, una aclaración el apóstol Pablo. En el versículo 6 de este libro de Efesios está la revelación
clara. Dice el apóstol Pablo que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Llegamos a la verdad central del misterio. Esto es, en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, tanto creyentes como judíos son coherederos, miembros, juntamente copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Es decir, que los gentiles, que nosotros gozamos ahora del mismo derecho y privilegio que los judíos convertidos. Dios no hace acepción de personas. Todos los que tenemos por fe, creemos en Cristo Jesús como el Hijo de Dios, como nuestro Señor y Salvador, tenemos un solo cuerpo y somos un solo pueblo en Cristo. Dios predestinó a todos los creyentes para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y esto está puesto en la oración de Jesús, nuestro Señor, en Juan, cuando dijo Cristo, Juan capítulo 17, los versículos 20 al 23. Jesús ruega al Padre por nosotros. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean unos, así como nosotros somos unos. Hermanos, estar en Cristo mediante la aceptación del Evangelio es lo que crea entre los creyentes su unión, y su vida se convierte en una sociedad, en un pueblo absolutamente nuevo y perfecto. Nunca puede haber unidad verdadera aparte de esa realidad, y nunca puede darse la unidad perfecta o la unidad práctica en la iglesia hasta que nos demos cuenta como cristianos que la unidad es real. La unidad es real que tenemos en Cristo, que tenemos ya esa unidad en Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, y es común para todos. Nosotros somos un cuerpo en Cristo Jesús. Si llegamos a comprender esta realidad, viviremos unidos, viviremos fuertes, viviremos aún en base a cualquier situación con la esperanza de que pertenecemos al pueblo de Dios. Qué cosa tan grande y maravillosa ser parte del pueblo de Dios. Pero es importante para todo esto que nosotros reflejemos, que nosotros mostremos una iglesia unida en amor, que oremos cada día
para que Dios transforme nuestro carácter, para que Dios nos llene de humildad y de amor. Y entonces nosotros reflejaremos. ¿Cómo no vamos a ver a Jesús? ¿Cómo no vamos a ver el Mesías ahí? Nosotros ahora lo vemos claro. Yo he escuchado personas que se llenaron, se envanecieron en sus razonamientos. En el versículo 5, aquí nuevamente, cuando dice: cuando habla de los hijos de los hombres, se está refiriendo a la humanidad en general y no solo al pueblo escogido de Dios. Hermanos, ¿qué está pasando? Fíjense, a raíz de esto, antes de la iglesia, ninguna persona, ni siquiera el más grande de los profetas de Dios, no recibió más que un indicio de la verdad que Pablo procede ahora a revelar. Las enseñanzas del Antiguo Testamento que se relacionan con este misterio solo pueden, y te comportes de que tú leas la palabra de Dios, controlado por las circunstancias. Cuando Jesús habla, decía: los que tengan ojos para ver, vean, y oídos para oír, que escuchen. Se estaba refiriendo más allá de la capacidad de ir más allá de lo que está en el mundo. Se estaba refiriendo más allá de los conflictos aquí en este mundo. Debemos vivir y ser manejados por la palabra de Dios. Los que rechazan la palabra de Dios son espiritualmente ciegos y sordos. Esa es la causa por la cual nosotros vemos tanto problema y esta situación que se está viviendo, porque están ciegos y sordos para ver y escuchar la palabra de Dios. Hermanos, si el apóstol Pablo solo hubiera sido capaz de ver sus circunstancias, ¿qué hubiera pasado? En poco tiempo había abandonado su ministerio. Si él hubiera pensado en algún momento que su vida estaba en manos de sus perseguidores, de sus guardias o del gobierno, había sido vencido por la desesperación total. Pero no obstante, la perspectiva del apóstol Pablo era una perspectiva divina. Y él vivió una confianza plena y total en los propósitos de Dios. ¿Qué magnitud de esa entrega del apóstol Pablo! Por eso el apóstol Pablo dice: fue por revelación que le fue dado el ministerio de la administración de la gracia de Dios para con los gentiles. Pablo sabía que estaba en el ministerio porque había sido llamado por Dios para ejercerlo. Él no estaba por sus fines personales, ni trató de llevarlo por su propio poder.
Nosotros nos acordamos todos cuál fue el proceso de Saulo para convertirse en Pablo, luego cuando iba por el camino a Damasco, persiguiendo a los cristianos. Fue el mismo Cristo, Dios, quien lo cogió y lo llevó y lo puso a hacer todas estas cosas. Por eso, el Evangelio de Pablo, su ministerio, era en Cristo. Y fue nombrado apóstol de los gentiles para ejercer por Cristo ese ministerio. Él fue escogido y comisionado por pura gracia de Dios. Fue designado como mayordomo de la gracia de Dios. Y se convirtió más adelante como administrador de la gracia de Dios. Así nosotros, hermanos, escogidos por Dios, escogidos desde antes de la eternidad, como creyentes debemos ser administradores responsables de ese llamado. Debemos ser responsables también de todos los dones que Dios nos ha dado. Los dones que tenemos por medio del Espíritu Santo. Debemos ser buenos administradores de la gracia de Dios. Debemos comportarnos por todas estas bendiciones que hemos recibido de Él, de nuestro Señor. Porque como hemos visto, todas las cosas pertenecen a Él. Y esto, entendamos que todos estos dones, todas estas gracias han sido confiadas a nosotros como mayordomos. Y somos responsables de la administración y el manejo en nuestras vidas. Y somos responsables ante Dios, ante aquel a quien le pertenecen todas estas cosas. ¿Cuándo somos administradores fieles? Nosotros somos administradores fieles cuando somos obedientes a la palabra de Dios. Cuando usamos lo que tenemos para ministrar a aquellos que forman parte de la familia de Dios y que testifiquemos ante quienes todavía están fuera de ellas. Eso es llevar la responsabilidad de esa escogencia y de esos dones que hemos recibido, hermanos. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Porque la intención del apóstol Pablo no era limitarse a declarar el misterio, sino a explicarlo y aclararlo. Y tenía la esperanza. La esperanza consistía en que todo creyente pudiese llegar a entender cuál era su conocimiento en Cristo Jesús. Hermanos, lo que no se entiende de manera adecuada no puede ser aplicado en la vida de una manera correcta. Lo que no llegamos a entender de una manera adecuada no puede ser aplicado
en la vida de una manera correcta. Y lo opuesto a la necedad es la falta de discernimiento, de ese conocimiento en la palabra. En este libro de Romanos, vamos nuevamente al libro de Romanos, en el capítulo 1 del libro de Romanos, en el versículo 1, en el capítulo 1 de Romanos, capítulo 1 de Romanos, versículo 21. Vemos lo que sucedió con este pueblo que se llenó fue de orgullo y de vanidad y de prepotencia. Dice palabra de Dios, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios y se hicieron necios. Hermanos, la falta de este conocimiento, la falta de discernimiento espiritual, como queda claro en este versículo, existe aún a pesar de conocer los hechos espirituales. Está diciendo que sí, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Ante las circunstancias, es más importante que la misma. En la epístola a los Efesios, el capítulo 3, de los versículos del 1 al 7. Leo para ustedes palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice palabra de Dios. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Amén. Amén. Hermanos, en esta sección de este capítulo 3, Pablo, el apóstol Pablo, vuelve a la idea que se encuentra en el mismo corazón de esta carta. Él dice que había venido a su vida la revelación del gran secreto de Dios. Y ese gran secreto es el amor y la misericordia y la gracia de Dios, que no tenía por objeto exclusivamente a los judíos, sino que era para toda la humanidad. En estos versículos, el apóstol Pablo está hablando de su ministerio. Pablo se está identificando como ministro designado por Cristo, como instrumento elegido para llevar el Evangelio a todos los gentiles, a nosotros, en este caso también. También
Él se muestra como apóstol de los gentiles y como predicador de las buenas nuevas a todos los hombres, a toda la humanidad, y en este caso especialmente a los gentiles. Cuando el apóstol dice esta frase, por esta causa, contempla todo lo que se ha venido tratando o hablando de los versículos 1 y 2, de los capítulos 1 y 2, perdón, desde todos los capítulos todo lo que se ha venido tratando, lo que ha venido tratando de las bendiciones que tenemos, que Dios nos ha dado. Él viene tratando acerca de ese puesto de privilegio con que hemos sido introducidos los gentiles creyentes como resultado de la unión con Cristo, de la fe en Cristo Jesús. Él dice, prisionero de Cristo. Aunque el apóstol Pablo fue arrestado por acusaciones judías, lo acusaron de que había ido con un gentil al templo, y de ahí comienza todo esto. Pablo nunca se consideró prisionero de los judíos, aunque fue encarcelado bajo la autoridad romana. Él no se consideró prisionero de los romanos. Aunque él apeló al César, nunca se consideró prisionero del César. Hermanos, tengamos en cuenta una cosa, es importante que el punto de vista de cada uno es lo que produce las mayores diferencias en el mundo. Pablo se está identificando como lo que él era, un ministro de Jesucristo, comprado por un precio y comisionado con la misión especial de predicar el Evangelio a los gentiles. Eso era lo que él era, sentía y es. Ese era Pablo. Pablo era un hombre que creía en la absoluta soberanía de Dios. Él creía que Dios es soberano por sobre todas las cosas, ya sean en los cielos o en la tierra, y por sobre cualquier acto humano. Por lo tanto, él era un prisionero de Cristo. Entonces, en él, todo lo que él hiciera, donde quiera que fuese, todo estaba bajo el control exclusivo de Cristo. Sin el consentimiento del Señor, de Cristo Jesús, él no se sujetaba a ningún plan, a ningún poder, a ningún castigo o al encarcelamiento o a cualquier gobierno. Hermano, esto es ser un hombre íntegro a lo que él fue comisionado. Pablo era un verdadero hombre de Dios. Él no pertenecía a otra cosa. Por eso él estaba convencido que todo o cualquier cosa que le sucediera era para el progreso de la misión en la cual él había sido encomendado. Por todas las cosas que Pablo pasó, por todas las situaciones, para él tenía la convicción de que era para el progreso del Evangelio a los gentiles.
Y él tenía la convicción también, tenía ese convencimiento de que nada le podía pasar sin el permiso divino. Ahí vemos lo que Pablo vivía. Él tenía la convicción y la certeza sobre la soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios incluye lo que Él ha formado con su palabra. Dios hizo el universo con solo su palabra. Y Él protege su existencia y dirige y gobierna por sobre todas las cosas. Y es más, es algo que también nosotros debemos tener muy presente. Pablo sabía que Dios tenía un plan para su vida y que él estaba en prisión, estaba pasando por esa situación, no por ningún error, porque ese era el camino donde el cual él iba andando para el progreso del Evangelio, de las buenas nuevas, en el cual había sido ya nombrado, estipulado. Entonces, viendo esto, hermanos, qué gran consuelo, ¿verdad? Qué gran seguridad nos da a nosotros, los cristianos, el saber y confesar la soberanía de Dios. Cuánta seguridad cuando nosotros podemos tener esa convicción de que Dios es soberano, de que no hay ninguna situación ni ningún hecho o problema que pueda suceder que Dios no tenga el control. Vamos al libro de David. Al libro de Crónicas. Vamos a leer David, sí. Al libro de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 29. En el versículo 11, Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11, vemos como David también tiene esa absoluta seguridad de la soberanía de Dios. Dice palabra de Dios: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. En tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Y para complementar, en el libro de Romanos, en el capítulo 8, vemos los versículos 38 y 39. Fíjense cuánta seguridad,
cuánta misericordia y amor de Dios. Hemos leído que Dios tiene el control absoluto sobre todas las cosas y todo depende de Él, de su santa voluntad. En Romanos 8, capítulo 8, versículos 38 y 39, nos dice la palabra de Dios: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, hermanos. Cuánta bendición. Por esto es importante que tengamos en cuenta que la perspectiva o la forma en que vemos las cosas es